Era Nochebuena, y Sofía Martínez estaba firmando los documentos del divorcio con las manos temblorosas y las lágrimas resbalando por su rostro. A su alrededor, la fiesta más exclusiva de Madrid brillaba con champán y risas, con vestidos de diseñador y joyas que costaban más que toda su vida. La familia Velasco al completo la observaba desde arriba, con esas sonrisas de triunfo que ni siquiera intentaban disimular. Su suegra, Isabel, le mantenía una mano sobre el hombro como una garra, asegurándose de que firmara cada página. A su lado, Alejandro, el hombre que había jurado amarla para siempre, ni siquiera la miraba. Sus ojos estaban clavados en Ginebra, la mujer rubia con vestido dorado que estaba detrás de él, aquella que todos sabían que era su amante desde hacía meses. Sofía firmó la última página y dejó el bolígrafo sobre la mesa de caoba. No sabía que en ese momento, a pocos kilómetros de distancia, un viejo abogado estaba abriendo un testamento que lo cambiaría todo. No sabía que esa firma no valía nada. No sabía que ella, la chica pobre a la que estaban echando como a un perro, era en realidad la única heredera de una fortuna que hacía parecer la de los Velasco Calderilla. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Sofía Martínez tenía 28 años, un título de maestra de primaria, un piso de alquiler en las afueras de Madrid y un matrimonio que estaba a punto de terminar de la forma más humillante posible. Había conocido a Alejandro Velasco 3 años antes, en circunstancias que parecían sacadas de un cuento de hadas. Él había entrado en el colegio donde ella enseñaba para un evento benéfico de su familia, y sus miradas se habían cruzado mientras ella intentaba calmar a una niña que lloraba. Alejandro era guapo, rico, encantador, el tipo de hombre que Sofía solo veía en las revistas del corazón, el tipo de hombre que nunca debería haberse fijado en una maestra con un sueldo de 1.200 euros al mes y ropa comprada en el mercadillo. Pero él se había fijado en ella, la había buscado, cortejado, arrollado con una atención que ella nunca había recibido de nadie. Sofía era huérfana, había crecido en un orfanato de Sevilla hasta los 18 años, sin conocer jamás a sus padres biológicos, sin tener nunca una familia de verdad. Una pareja mayor la había adoptado brevemente cuando tenía 10 años, pero murieron en un accidente de tráfico solo 2 años después, y ella volvió al orfanato con el corazón roto y la convicción de que nadie la querría nunca de verdad. Cuando Alejandro le pidió matrimonio, después de solo 6 meses de relación, Sofía dijo que sí, sin dudarlo. No por el dinero, aunque Dios sabe cuánto más fácil habría sido su vida con algo de seguridad económica, sino porque por fin alguien la elegía. Por fin alguien la quería, la amaba, le prometía una familia. La familia Velasco nunca la había aceptado. Isabel, la madre de Alejandro, la había mirado con desprecio desde el primer día, llamándola a sus espaldas la sin nombre, la huerfanita, la trepadora. El padre, Roberto, había sido más sutil en su desprecio, limitándose a ignorarla como si no existiera. Y Ginebra de la Vega, la hija de los mejores amigos de los Velasco, aquella que todos sabían que había estado prometida a Alejandro desde la cuna, nunca había ocultado su odio. Pero Sofía lo había soportado todo por amor a Alejandro. Había soportado las cenas en las que la excluían de las conversaciones, los regalos de Navidad que valían una fracción de los demás, los comentarios venenosos sobre su origen desconocido. Lo había soportado porque creía que Alejandro la amaba, que tarde o temprano su familia lo entendería, que el amor podía vencer cualquier cosa. Se había equivocado. El cambio había empezado 6 meses después de la boda. Alejandro había comenzado a llegar tarde, a inventar excusas, a mirarla con una impaciencia que antes no existía. Las cenas románticas se habían convertido en silencios incómodos, las noches juntos se habían transformado en espaldas vueltas y ronquidos fingidos, y luego habían llegado los rumores sobre Ginebra, cada vez más insistentes, cada vez más difíciles de ignorar. Sofía había confrontado a Alejandro 2 meses antes, y él ni siquiera había intentado negarlo. Le había dicho que el matrimonio había sido un error, que se había dejado llevar por un enamoramiento pasajero, que ella no pertenecía a su mundo. Le había dicho que quería el divorcio y que si armaba escándalo, sus abogados la destrozarían. Desde entonces,
Sofía había vivido una pesadilla. La habían echado del chalet de los Velasco y la habían obligado a volver a su pisito húmedo. Había perdido el trabajo porque el colegio privado donde enseñaba estaba financiado por la familia Velasco. Había descubierto que el contrato prematrimonial que había firmado sin leer, confiando ciegamente en Alejandro, la dejaba sin nada, sin casa, sin pensión, sin indemnización por 3 años de vida desperdiciados. Y ahora estaba allí, en la fiesta de Navidad de los Velasco, obligada a firmar los documentos del divorcio delante de todos como parte de la última humillación que esa familia quería infligirle. El salón de baile de la mansión Velasco estaba decorado como una postal navideña de ricos. Un árbol de 6 metros cubierto de adornos dorados, velas perfumadas por todas partes, camareros con librea sirviendo champán de 150 euros la botella. Los invitados eran la flor y nata de la alta sociedad madrileña, todos vestidos para impresionar, todos ansiosos por ver el espectáculo, porque eso se había convertido en el espectáculo de la noche. El divorcio en directo de Alejandro Velasco de la huerfanita, que se había atrevido a casarse con él. Sofía había sido convocada a las 8 de la tarde con un mensaje frío del abogado de los Velasco. Si no se presentaba a firmar, interpondrían una demanda por difamación basada en acusaciones inventadas. Si montaba una escena, llamarían a seguridad. Si lloraba demasiado fuerte, dirían a todos que estaba desequilibrada. Así que Sofía había venido, con su único abrigo decente y un jersey que había comprado hacía años. Entre todas esas mujeres con vestidos de gala y pieles, parecía una mendiga que se había perdido. Y eso, naturalmente, era exactamente lo que los Velasco querían. Isabel la había recibido con una sonrisa cortante y la había guiado hasta la mesa donde los documentos ya estaban preparados. Alejandro estaba sentado allí, perfecto en su smoking, sin una sombra de remordimiento en el rostro. Ginebra estaba detrás de él como un trofeo, la mano posada en su hombro, en un gesto posesivo que todos podían ver. Los invitados se habían reunido alrededor, algunos fingiendo discreción, otros abiertamente curiosos. Sofía sentía sus miradas como agujas en la piel, oía sus susurros como veneno en los oídos. Esa es la esposa, la que intentó entrar en la familia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Sofía cogió el bolígrafo con manos temblorosas. Las lágrimas habían empezado a caer sin que pudiera detenerlas, y se odiaba a sí misma por esa debilidad. No quería dar a esa gente la satisfacción de verla llorar, pero el dolor era demasiado grande, la humillación demasiado profunda. Firmó la primera página, luego la segunda, luego la tercera. Con cada firma, sentía cómo un pedazo de su vida se desprendía y caía al vacío. 3 años de esperanzas, de sueños, de amor que creía verdadero, todo borrado con un trazo de bolígrafo. Cuando llegó a la última página, Sofía levantó la mirada un instante y cruzó los ojos de Alejandro. Buscó algo, lo que fuera, un destello de arrepentimiento, una sombra de humanidad, pero él apartó la mirada, molesto, como si ella fuera una tarea aburrida que completar. Sofía firmó la última página y dejó el bolígrafo. Fue en ese momento cuando las puertas del salón se abrieron con un estruendo que hizo girarse a todos. Un hombre mayor con traje oscuro entró con paso decidido, seguido de 2 asistentes que llevaban maletines de cuero. Sofía nunca lo había visto, pero algo en su porte sugería autoridad, importancia, poder. El hombre se detuvo en el centro del salón y su mirada recorrió la estancia hasta detenerse en Sofía. La observó largamente, con una expresión que ella no supo descifrar. Luego habló, y su voz llenó el silencio que se había instalado. Dijo que se llamaba Arturo Beltrán, que era el notario encargado de la ejecución del testamento de Eduardo Monteverde. Dijo que estaba allí para informar a Sofía Martínez, nacida el 15 de abril en el Hospital La Paz de Madrid y confiada al orfanato Santa María 3 días después de que había sido identificada como la única heredera legítima del difunto. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de oír. A su alrededor, los invitados intercambiaban miradas confusas. Los Velasco habían perdido sus sonrisas triunfantes y Alejandro la miraba fijamente como si la viera por primera vez. Eduardo Monteverde.
El nombre le sonaba de algo, un eco lejano de conversaciones escuchadas de pasada, de titulares de periódico entrevistos. Era uno de los hombres más ricos de España, el fundador de un imperio tecnológico que valía miles de millones, un recluso que no aparecía en público desde hacía décadas. Había muerto 3 meses antes, y los periódicos habían hablado durante semanas de su fortuna sin herederos conocidos. El notario se acercó a Sofía con paso medido. Le explicó que Eduardo Monteverde había pasado los últimos 10 años de su vida buscando a la hija que había tenido de una relación de juventud y que había sido dada en adopción sin su consentimiento. Le explicó que las pruebas de ADN extraídas durante una revisión médica que Sofía había hecho el año anterior, incluida sin saberlo en una base de datos nacional, habían confirmado finalmente su identidad. Sofía escuchaba sin poder hablar. Su padre. Había tenido un padre que la había buscado, que la había querido, que había gastado una fortuna en encontrarla, pero había muerto 3 meses antes, sin llegar a abrazarla jamás, sin poder decirle nunca que la quería. El notario continuó. Le dijo que el testamento de Eduardo Monteverde se lo dejaba todo a ella, el holding principal, las propiedades inmobiliarias, las cuentas bancarias, las inversiones, un patrimonio estimado en más de 3.000 millones de euros, más de 10 veces el de la familia Velasco. Y luego dijo algo que hizo temblar los cimientos de aquella sala. Dijo que el testamento contenía también una cláusula específica relativa a posibles matrimonios o divorcios de Sofía antes de la lectura del testamento. Una cláusula que invalidaba cualquier acuerdo prematrimonial firmado sin el asesoramiento de un abogado independiente y que garantizaba a Sofía el derecho a anular cualquier procedimiento de divorcio iniciado antes de que fuera informada de su herencia. En otras palabras, los documentos que Sofía acababa de firmar no valían nada. El silencio estalló en un caos de voces. Los invitados hablaban todos a la vez. Los Velasco se miraban con expresiones de pánico, e Isabel había perdido todo rastro de color en el rostro. Alejandro se había levantado de la silla y miraba fijamente a Sofía, como si se hubiera convertido en una extraña, como si la mujer a la que había humillado durante meses se hubiera transformado en algo completamente diferente. Ginebra fue la primera en moverse. Se acercó a Alejandro y le susurró algo al oído, pero él la apartó con un gesto brusco. Sus ojos estaban clavados en Sofía, y en esa mirada había algo que ella nunca había visto antes. Cálculo, evaluación, arrepentimiento estratégico. Sofía comprendió en ese momento, con una claridad cristalina, lo que estaba pasando. Alejandro no estaba arrepentido de cómo la había tratado. Estaba arrepentido de haber tirado una esposa de 3.000 millones de euros. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones y revelaciones. El notario llevó a Sofía a una habitación privada de la mansión, lejos de las miradas curiosas de los invitados y de las maniobras desesperadas de los Velasco. Le mostró los documentos, las fotos, las pruebas de una verdad que lo cambiaba todo. Eduardo Monteverde había amado a su madre, una joven llamada Lucía, que trabajaba como camarera en un hotel de San Sebastián. Su relación había sido breve pero intensa, interrumpida bruscamente cuando la familia de Eduardo había descubierto todo y había obligado a Lucía a marcharse. Lucía nunca le había dicho a Eduardo que estaba embarazada, y cuando Sofía nació, se encontró sola, asustada, incapaz de cuidar de una niña. La confió al orfanato pensando que era lo mejor, y luego desapareció. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Murió pocos años después, sin intentar nunca retomar el contacto. Eduardo había descubierto la existencia de Sofía solo 20 años después, cuando encontró un viejo diario de Lucía, en el que contaba el embarazo y la decisión de dar a la niña en adopción. Desde ese momento, había dedicado todos sus recursos a buscarla, contratando detectives privados, accediendo a bases de datos nacionales e internacionales, siguiendo pistas que a menudo resultaban ser callejones sin salida. El notario mostró a Sofía las cartas que Eduardo había escrito para ella a lo largo de los años, cartas que nunca había podido enviar porque no sabía dónde estaba. Cartas llenas de amor, de arrepentimiento, de esperanza.
cartas que contaban la historia de un padre que nunca había dejado de pensar en la hija que no conocía. Sofía lloró leyendo esas cartas. Lloró por el hombre al que nunca conocería, por la vida que podría haber tenido, por todos los años de soledad que podría haberse ahorrado, pero también lloró de gratitud, porque por fin sabía, por fin entendía de dónde venía, quién era, por qué la habían abandonado. No era culpa suya, no era porque no fuera suficiente, había sido amada, buscada, querida, aunque demasiado tarde. Cuando salió de la habitación, la fiesta había terminado. Los invitados se habían marchado, los camareros estaban recogiendo, y la mansión parecía de repente vacía y fría. Solo los Velasco seguían allí, agrupados en un rincón como soldados, planeando una retirada estratégica. Fue Isabel la primera en acercarse. Su actitud había cambiado completamente, el desprecio sustituido por una cordialidad empalagosa que daba náuseas. Le dijo a Sofía que había habido un terrible malentendido, que ellos siempre la habían querido como a una hija, que el divorcio había sido una idea loca de Alejandro y que ella no sabía nada. Sofía la miró sin responder. Miró a esa mujer que la había llamado huerfanita, que la había humillado durante 3 años, que pocos minutos antes le mantenía la mano en el hombro como una garra mientras firmaba su condena, y por primera vez no sintió rabia. Solo sintió un vacío inmenso, la conciencia de que esa mujer nunca la había visto como un ser humano, solo como un problema que eliminar o un recurso que explotar. Alejandro se acercó después de su madre. Intentó coger las manos de Sofía, pero ella se apartó como si la hubieran quemado. Él dijo que había sido un idiota, que se había dejado influir por la familia, que en el fondo siempre la había amado. Dijo que podían empezar de nuevo, que el divorcio aún no estaba finalizado, que podían olvidarlo todo y seguir adelante juntos. Sofía lo miró largamente. Miró esos ojos que una vez la habían hecho sentir especial, esa boca que le había dicho «te quiero» y luego la había traicionado, y comprendió que ya no sentía nada, ni amor, ni odio, ni deseo de venganza, solo un cansancio infinito, y la certeza de que ese hombre no merecía ni un segundo más de su tiempo. La mañana siguiente a la revelación, Sofía se despertó en su pequeño piso con la sensación de que todo había sido un sueño. Pero el maletín de documentos sobre la mesa de la cocina le recordó que todo era real. Era la heredera de Eduardo Monteverde. 3.000 millones de euros eran suyos, y la familia que la había humillado durante años ya no tenía ningún poder sobre ella. Los meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Sofía. Tuvo que aprender un mundo completamente nuevo, hecho de abogados y contables, de consejos de administración y decisiones de miles de millones de euros. Tuvo que contratar gente de confianza, comprobar quién era leal y quién solo intentaba aprovecharse de la situación, navegar por un laberinto de intereses y alianzas que la hacía sentir abrumada. Pero Sofía era más fuerte de lo que nunca había sabido. Esa misma resiliencia que la había llevado a sobrevivir en un orfanato, a construirse una vida con sus propias fuerzas, a no romperse bajo el peso de la humillación de los Velasco, le permitió afrontar también este desafío. Se mudó a la casa que había sido de Eduardo, una villa en la Costa Brava que parecía sacada de un sueño. Era allí donde su padre había vivido sus últimos años, rodeado de los recuerdos de una vida y de la esperanza de encontrar a la hija perdida. Sofía pasaba horas explorando esa casa, tocando los objetos que él había tocado, buscando rastros del hombre que nunca había conocido, pero que la había amado desde lejos. Encontró una habitación que Eduardo había preparado para ella, una habitación con fotos de cada niña que podría haber sido Sofía, con regalos sin abrir acumulados a lo largo de los años, con una cama siempre lista por si ella llegaba. Ver esa habitación le rompió el corazón y se lo llenó al mismo tiempo. Su padre la había esperado. Hasta el último día, había esperado que ella cruzara esa puerta. El divorcio de Alejandro se finalizó, pero esta vez en los términos de Sofía. Sus nuevos abogados habían descubierto que el contrato prematrimonial había sido firmado bajo coacción psicológica y sin representación legal adecuada, lo cual lo hacía nulo. Sofía podría haber pedido millones en indemnización, podría haber destruido financieramente a los Velasco como ellos habían intentado destruirla a ella, pero no lo hizo.
no por generosidad hacia ellos, sino porque no quería que su pasado tuviera ningún poder sobre su futuro. Cogió lo que le correspondía legalmente, nada más, y cerró ese capítulo de su vida para siempre. Alejandro intentó contactarla varias veces en los meses siguientes. Cartas, mensajes, intentos de encuentros casuales. Ginebra lo había dejado en cuanto había entendido que su patrimonio no iba a aumentar gracias a ese matrimonio, y él se había quedado solo, con una familia humillada y una fortuna que de repente parecía mucho más pequeña. Sofía nunca respondió, no por maldad, sino porque simplemente no tenía nada que decirle a ese hombre. Se había convertido en un extraño, una figura desvaída de un pasado que ya no la definía. La verdadera sorpresa llegó 6 meses después de la lectura del testamento. Sofía había contratado una agencia de investigación para saber más sobre su familia biológica, y los investigadores habían encontrado algo inesperado. Su madre, Lucía, no había muerto como todos pensaban. Estaba viva, vivía en un pequeño pueblo de Andalucía, y nunca había dejado de buscar a la hija que había dado en adopción tantos años antes. La noticia golpeó a Sofía como un rayo. Durante 28 años había creído estar completamente sola en el mundo, sin nadie que compartiera su sangre. Y ahora descubría que no solo había tenido un padre que la había buscado desesperadamente, sino que también tenía una madre que aún estaba viva, que respiraba el mismo aire, que quizás pensaba en ella cada día. El viaje hacia el pueblecito andaluz fue el más largo de su vida. Sofía condujo durante horas a través de los campos, parando varias veces porque le temblaban demasiado las manos para sujetar el volante. ¿Qué le diría a esa mujer? ¿Cómo se presenta una hija a una madre que nunca la conoció? ¿Qué pasa cuando dos extrañas se encuentran sabiendo que están unidas por el vínculo más profundo que existe? El encuentro entre Sofía y Lucía fue uno de los momentos más bonitos y más difíciles de su vida. Dos mujeres que no se conocían, pero que estaban unidas por un lazo de sangre y de arrepentimiento, que se miraban buscando parecidos, que lloraban por el tiempo perdido. Lucía le contó su versión de la historia: el miedo de una veinteañera sola y embarazada, la presión de la familia de Eduardo para que desapareciera, la decisión desgarradora de dar a su hija para que tuviera una vida mejor. Le contó los años de arrepentimiento, los intentos de retomar el contacto bloqueados por el orfanato, la elección final de desaparecer porque pensaba que Sofía estaría mejor sin ella. Sofía escuchó, y esta vez no juzgó. ¿Cómo podía juzgar? También ella había estado sola, asustada, obligada a tomar decisiones imposibles. La única diferencia era que ella nunca había tenido que elegir renunciar a un hijo. Un año después de aquella Nochebuena que lo había cambiado todo, Sofía Martínez estaba organizando su primera fiesta en la villa de la Costa Brava. No una fiesta como las de los Velasco, hecha para impresionar y humillar. Una fiesta de verdad, íntima, con las personas que realmente importaban. La villa estaba decorada con sencillez y elegancia. Nada de oro ostentoso, nada de champán de 150 euros la botella, servido solo para presumir. Solo velas perfumadas, un árbol de Navidad decorado a mano, música suave que llenaba las estancias y el aroma de galletas recién horneadas que llegaba desde la cocina. Sofía había cocinado ella misma, ayudada por su madre Lucía, que había llegado de Andalucía 2 días antes. Las dos mujeres habían pasado horas en la cocina preparando los platos de la tradición, contándose historias, recuperando un tiempo que parecía perdido para siempre. Cada risa compartida, cada receta transmitida, era un ladrillo más en el puente que estaban construyendo entre ellas. Estaba Lucía, su madre, que finalmente había encontrado el valor de perdonarse a sí misma y de construir una relación con la hija que había perdido. Estaban los compañeros de la organización benéfica que Sofía había fundado con parte de su herencia, una organización dedicada a ayudar a los jóvenes que salían de orfanatos a construirse una vida. Estaban los niños del colegio donde Sofía había vuelto a enseñar, no por necesidad sino por elección, porque ese trabajo le daba una alegría que ningún consejo de administración podría darle jamás. Y estaba Pablo, un hombre que Sofía había conocido 6 meses antes, durante una de sus visitas a la fundación, un trabajador social con un corazón grande y un sueldo modesto,
que la había tratado como a una persona normal antes incluso de saber quién era, que la había escuchado hablar durante horas de sus sueños y sus miedos, que la había hecho reír cuando pensaba que había olvidado cómo se hacía, que la había mirado como si fuera la cosa más bonita del mundo. Pablo no tenía dinero, no tenía un apellido importante, no tenía nada de lo que la sociedad consideraba valioso, pero tenía algo que Alejandro nunca había tenido, la capacidad de ver a Sofía por lo que realmente era, no por lo que podía darle. Mientras los invitados reían y charlaban alrededor del árbol de Navidad, Sofía se retiró un momento a la terraza que daba al mar. Las luces de la villa se reflejaban en el agua oscura y a lo lejos se veían las estrellas brillando sobre el Mediterráneo. Era una vista que su padre había amado, una vista que ahora le pertenecía a ella. Pensó en cuánto había cambiado su vida en solo un año. De mujer humillada que firmaba el divorcio entre lágrimas a heredera de un imperio, de huérfana sin familia a hija reencontrada, de esposa traicionada a mujer que finalmente había encontrado a alguien digno de su amor. Pero lo más importante no era el dinero, no eran las propiedades, no era el poder que ahora tenía. Lo más importante era lo que había aprendido sobre sí misma, que era digna de amor, que siempre lo había sido, incluso cuando el mundo entero parecía decirle lo contrario, que su fuerza no dependía de lo que poseía o de quién la aceptaba, sino de quién era por dentro. Pablo la alcanzó en la terraza y le puso un brazo alrededor de los hombros. No dijo nada, no hacían falta palabras. Se quedaron allí juntos, mirando las estrellas que brillaban sobre el mar. Dos personas que se habían encontrado en medio del caos y habían elegido construir algo bonito juntas. Sofía pensó en aquella noche de un año antes, cuando había firmado esos documentos con lágrimas en los ojos y el corazón hecho pedazos. Si alguien le hubiera dicho entonces que ese momento sería el comienzo de su verdadera vida, no lo habría creído. Y sin embargo, había sido exactamente así. Porque a veces la vida te lleva al punto más bajo solo para mostrarte hasta dónde puedes volar. A veces te quita todo lo que pensabas que querías para darte lo que realmente necesitas. A veces, las lágrimas que derramas hoy son las semillas de la alegría que cosecharás mañana. Sofía Martínez había pasado 28 años creyendo que estaba sola, que no era querida, que no era suficiente. Pero nunca había sido ninguna de esas cosas. Era la hija de un hombre que la había buscado durante toda una vida. Era una mujer con la fuerza de superar cualquier tormenta. Era digna de amor, de respeto, de felicidad. Y finalmente, después de todo ese tiempo, lo sabía. Si esta historia te ha recordado que incluso los momentos más oscuros pueden ser el comienzo de algo maravilloso, deja una pequeña señal de tu paso aquí abajo. Un gesto sencillo que significa mucho para quien crea estos relatos con el corazón. Y si has llegado hasta el final, si has elegido acompañar a Sofía en este viaje de la vergüenza al renacimiento, entonces esta historia ahora vive también dentro de ti, porque las historias más bonitas nunca terminan de verdad. Siguen viajando, de corazón en corazón, recordándonos que nunca somos lo que los demás dicen de nosotros. Somos mucho, mucho más.